es otra área en la que Jesucristo mostró su autoridad. Esto lo vemos o lo comprobamos cuando Jesucristo y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea, el cual era conocido por sus repentinas tormentas que lo azotaban. El mar de Galilea tiene alrededor unos 20 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. No es raro que en ese mar las tormentas lleguen sin esperarse, rápidamente. Jesucristo sin duda sabía que iba a venir una tormenta. Sabía Él, y Él permitió que sus discípulos estuvieran en esa tormenta para que Él aprendiera. Ya Él nos había enseñado en el estudio del miércoles lo que querían seguirle. ¿Qué tenían que hacer? Dejarlo todo. Seguir a Cristo no es fácil, no es difícil, es muy difícil en sus fuerzas. Cuando usted va a seguir a Cristo en sus fuerzas, va a ser difícil. Porque las tentaciones del mundo le van a decir, disfrázase, estamos en Halloween, ¿qué le malo tiene? Pero cuando usted está en Cristo, sabe que Cristo no es muerte, no es pecado, Jesucristo es vida. Y cuando uno quiere seguirlo a Él, le cuesta decir qué pena, yo no me uno a esa fiesta pagana, qué pena, yo vivo para Cristo y es un Dios de vida, no de muerte. A veces le echamos la culpa a Dios porque estamos metidos en una tormenta. Pero esa tormenta que usted y yo estamos metidos es por la desobediencia. Somos como Jonás. Nos lleva a la tormenta porque hemos sido desobedientes. Pero estos discípulos, Dios dijo, Jesucristo dijo, caminen, suben conmigo a la barca. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban siendo obedientes. Pero llegó ¿qué? La tormenta. Una tormenta no es fácil. Y más cuando es culpa suya. Más cuando usted no quiere nada con Dios. Únicamente una religión. ¿Cuál? La que le da esos golpecitos en la espalda. Siga así. Pero vamos a Halloween. Yo no estoy hablando de lo que no estamos viviendo. Hoy muchas personas dicen, Señor, te seguiré. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Pero hasta este momento, porque ya en mi vida sentimental no te metas. Tampoco te metas en mis festividades. Tú eres mi Señor hasta acá, porque yo hago lo de mi vida, yo lo mando. Ya le había enseñado a las personas, seguir a Cristo, hay que entregarlo todo y mostrar. No es fácil amarlo, porque el mundo va en contra de Dios. Pero usted y yo, ¿en qué tormenta estamos? Y ese es el título del estudio hoy, la paz en la tormenta. Y los invito a que vayamos a Mateo capítulo 8, 23 al 27. Vamos a mirar un pasaje muy conocido. Y ya miramos otro pasaje muy conocido, en lo cual que le dicen las personas que están detrás o están siguiendo a Jesucristo, Señor, yo te seguiré.
Y ahora pone un ejemplo de unos hombres que fueron obedientes a seguir a Dios. ¿Cómo? Jesucristo le dice, sígame, suban a la barca. Y vamos a orar por el estudio. Señor, te pongo en tus manos este estudio. Ábranos, por favor, que este estudio sea para la edificación de nosotros, que no sea palabra de hombre, por favor, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos a Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Qué demostración del poder de Dios. Mire que Jesucristo, entrando a la barca, le dijo a sus discípulos, sígueme. Cuando le dice, ellos están siguiendo a Jesucristo, ¿qué estaban haciendo? Caso. Lo que usted y yo hacemos, caso. Porque ellos se subieron a la barca porque Jesucristo les mandó. Que ellos de pronto no sabían dónde iban a ir y se fueron a la barca. Y sus discípulos, en medio de la tempestad, Jesús durmiendo y sus discípulos temerosos de morir de una forma inmediata, despertaron a Jesucristo y Señor, lo despertaron, nos vamos a ahogar, nos vamos, y él le dice, y él los cuestionó o los reprendió diciendo, hombres, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Luego los reprendió a los vientos y al mar, y una bonanza, una paz. Sus discípulos, la mayoría eran pescadores profesionales. Ya conocían el mar. Aún, me imagino que conocían el mar de Galilea, que era muy conocido. ¿Por qué? Pues sus repentinas tormentas. Ahora, ¿qué pasó por tu profesión de pescador? ¿Se te olvidó que en el mar hay tormentas? Tuvieron miedo. Y acá me sorprende que estos hombres se maravillaron de lo que Jesucristo hizo. Pero no vieron cómo estaba Jesucristo en la barca. ¿Cómo estaba? Durmiendo. Vemos la paz que mostró Cristo. Era capaz de dormir en medio de un peligro inminente. Esta paz que Jesucristo tenía podía estar en sus discípulos. Pero mire que de nuevo Jesucristo con su palabra controló los vientos, el mar, y hubo calma. Hasta los vientos y el mar obedecen a Dios. Y ustedes y yo a veces no obedecemos a Dios. Pasaron de una tempestad muy fuerte a una bonanza, una calma impresionante. ¿Cuál agradable es o cuál feliz es cuando usted y yo estamos en la tormenta y cuando tenemos la paz porque vemos a Cristo estar con nosotros?
Jesucristo estaba calmado. Pero mire que Jesucristo dice, qué poca fe tenían estos hombres. Y los cuestionó, los exhortó. Observen cómo ellos enfrentaban esa circunstancia. ¿Con qué? Con falta de fe y miedo. Aunque era cierto, sus discípulos mostraron una poca fe en esta ocasión. En el futuro, esos discípulos no mostraron más poca fe. Mire que en Hebreos 24:29 nos muestra que esos hombres hacían cuando habían momentos difíciles. Dice, Felicito, ¿me colaboras? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tu siervo hable tu palabra con toda confianza. Eran momentos difíciles. Ellos también estaban en una tormenta, llevando la palabra. Y en esa tormenta fuerte dice, Señor, considera sus amenazas, pero permita a tu siervo hablar tu palabra con toda confianza, porque eres tú hablando por nosotros, estando con nosotros. Esto era verdaderamente importante para ellos, mostrar a Cristo. Cuán importante y necesario para que usted y yo miremos. Pero Jesús reprendió su temor y su incredulidad, no su petición ni sino su momento en que lo despertaron. No, a él no le incomodó que lo hubieran despertado, no lo puso de mal genio. Lo que sí no le gustó fue el miedo que tenían esos hombres, porque el miedo, cuando hay miedo, aparece la incredulidad, porque el miedo y la incredulidad van de la mano. Cuando confiamos en Jesucristo, como tenemos que hacerlo, no queda espacio para el miedo. Cuando usted tiene miedo, es porque usted no está confiando en Dios. Cuando usted y yo confiamos en Jesucristo, como debemos hacerlo, no va a quedar lugar para el miedo. Y el miedo llega con la incredulidad. Porque cuando usted tiene miedo, duda del conocimiento o de lo que Jesucristo va a hacer. Ellos tenían a Jesucristo en la barca, estaban sentados. Ellos vieron a Jesucristo dormir en paz. Esa paz debería haberla llenado a ellos, pero ellos se impacientaron. Es como aquellas personas que hemos volado en avión y hemos estado en turbulencia. Usted asústese cuando las azafatas se asustan. Sí, si ellas asustan, la cosa está peor, porque si ellas asustaron, entonces, no, ya asustémonos. Pero Jesucristo está en la barca con ellos. Si Jesucristo dormía, pues, durmamos. Pero hoy en día, muchos estamos en la tormenta, pero por mi desobediencia. Estamos en la tormenta, en un hogar, pero ¿quién se metió con ese hombre? Su papá le decía, ese hombre no le conviene, y se metió. Y ahora mire las consecuencias, y es una tormenta, es un infierno. Pero fue por ser desobediente. Hay otras personas que por su pecado se meten en tormentas, en negocios maravillosos, en negocios que no conviene. ¿Pero por qué? Son desobedientes. Pero acá no es el caso.
Mire que el pasaje comenzó entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? La voluntad de Jesucristo. Y ahora Jesucristo lo metió en la tormenta. Cuando usted le sirva a Dios, Dios también va a permitir que usted se meta en la tormenta para crecer su fe, para que usted diga, bueno, Señor, nos amarramos y allá voy. Si es que tú quieres, si no, pues me quedo acá sirviéndote. Pero a veces tenemos miedo a la muerte. Un tema muy silencioso en las casas, en muchos hogares. No hable de la muerte. Ese tema no lo se hablan con sus hijos. Si usted se muere, ¿qué pasa? ¿Por qué esa angustia? Si usted se muere, ¿para dónde se va? Para el cielo, si está en Cristo. Si no, angústiese porque se va para el infierno. Pero si usted sabe para dónde se va, ¿para qué esa angustia? Y si usted sabe el centro de su hogar, ¿quién es? Cristo. Si usted sabe el centro de su hogar es Cristo, ¿por qué se preocupa por sus seres queridos? ¿Quién lo va a cuidar? Cristo. Entonces es que la tormenta de una enfermedad, que esa persona se va a morir. Y yo tengo mi bebita de 3, 4 años, pobrecita. Pues yo le cuento, antes de ser suya, ¿de quién es? Del Señor. Él no va a suplir las necesidades de ella, o de él, o de su hogar. ¿Por qué esa angustia? Angústiese cuando usted está en una tormenta, en la desobediencia. Pero en Filipenses 4:1, Pablo dice, así que hermanos míos, está así firme en el Señor. Pablo en Efesios dice, está así firmes en el Señor. Pero ¿cómo puede estar firme en el Señor? ¿Cómo? Pablo estaba en la cárcel de Roma. Él estaba en la cárcel de Roma, en una tormenta. ¿Y por qué estaba en la tormenta? Porque le estaba sirviendo ¿a quién? A Cristo. Y él estaba diciendo, esté firme en el Señor. Los filipenses también estaban siendo perseguidos. Muy fuerte esa persecución en ese momento. Los falsos maestros estaban entrando a la iglesia de Filipenses. Se estaba entrando para hacer división, para hacer que las personas se fueran a una religión, no a una relación a Dios. ¿Cómo podían estar firmes o cómo podían estar felices en esas circunstancias? La respuesta es muy sencilla, pero también muy profunda. La frase en el Señor, no importa lo que nos pase, podemos estar firmes en el Señor. Usted puede estar firme en el Señor aunque esté en una enfermedad. Aunque usted tenga a alguien querido enfermo, usted puede estar firme en el Señor. Señor, te necesito primero a ti. Necesito ese alimento espiritual. Soy firme a ti. O esa tormenta te va a mover. Si usted está viviendo para Cristo, esa tormenta te va a ayudar a crecer en fe. En Filipenses, los filipenses, o en muchos teólogos dicen que en Filipenses el gozo y la firmeza son los temas principales. Y es un tema muy importante, pero yo no creo que sea el tema principal. El tema principal no es el gozo ni la firmeza, sino es la fuente del gozo y de la firmeza. ¿Y quién es la fuente del gozo y la firmeza? Cristo. En Filipenses y en todo el Nuevo Testamento,
Aún en toda la Biblia, la fuente es Cristo. Usted va a pasar por momentos o tormentas fuertes, ya sea en la salud, en la área sentimental o en la área económica. Pero usted, en esas áreas que está pasando la tormenta por servir a Cristo, o está pasando la tormenta por su desobediencia. Señor, yo quiero seguirte. Los versículos 18 al 22. Quiero seguirte. Quiero que tú seas mi Señor, mi centro. Y yo lo digo, listo, Señor. Ahora, qué pena, hermano. O qué pena familiar, o qué pena amigo, o jefe. Yo el 31 no me disfrazo. Qué pena. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vida, no de muerte. Porque a Cristo no le gusta este festejo. Porque no glorifico a Cristo haciéndome partícipe. Ahora viene la tormenta. ¿Cuál? Lo rechazan. Ya no lo van a invitarlo. ¿Usted puede estar en esa tormenta? ¿Esa tormenta por qué es? Obedecer a Cristo, obedecer a Dios. No me uno en las cosas paganas. Pero o usted se va a unir a las cosas del mundo y desobedecer a Dios. La paz en la tormenta es cuando usted y yo vivimos para Cristo y Él permite que usted y yo seamos llevados a la tormenta para nuestra fe. ¿Qué tormenta usted y yo estamos viviendo? ¿Esa tormenta nos ha hecho crecer nuestra fe o menguar? Yo duré en una tormenta con mi mamá 5 años, en los cuales me metí más con Dios, en los cuales le servía más. Fue fácil, fue difícil. Hubo rechazo, sí, pero Señor, lo hago por ti. Había una tormenta hace 9 años en mi vida, cuando decidí servirle el tiempo completo. Pero he tenido paz. No ha sido fácil. En esa tormenta me ha recordado quién está conmigo. ¿Qué tormenta usted está viviendo por obediencia a Dios? ¿Esa tormenta lo está metiendo más a Dios? ¿O qué tormenta lo ha dejado de Dios, que le ha robado lo más bello? Identificarse con Cristo. Le ha robado lo más chévere, tener comunión los hermanos con los unos con los otros, compartir la cena del Señor. ¿Qué le ha robado a usted? Esa desobediencia, su paz. Esa desobediencia que le ha robado. No, yo estoy bien. Perdóneme. Perdóneme. Hoy, este mes, se cierra con un festejo muy popular. Y en noviembre, en diciembre comienzan otros festejos. ¿Sabe que en esos festejos muchos cristianos abandonan a Cristo? Esa tormenta se mueve. Pero usted, como ya estudió, como saben que estamos estudiando verso por verso, ya estudiaría los versículos 18 al 22. Y ya comprendió que esos discípulos le están siguiendo a Cristo. Como tú quieras, te seguiría donde vayas. Nos vamos. Y una demostración: súbese a la barca.
fuerte. Experimentaron el poder de Él, diciendo, reprendiendo al viento y al mar. ¡Wow! Hasta la naturaleza le obedece, hasta el mar le obedece. Me imagino si yo hubiera estado ahí, y yo que no le obedezco. Uy, Señor, esto le obedece, la naturaleza le obedece a Dios, y yo a veces quiero hacer mi voluntad. Y digo que Jesucristo es mi Señor. Paz en la tormenta. Usted va a tener paz en la tormenta cuando mire quién está al lado suyo. Si está Cristo, va a tener paz. Si usted mira y no está Cristo y está sus talentos, sus estudios, su dinero, sus familiares, sus conocidos, ¿que le dan paz? Quiere que te diga, si tú eres hijo de Dios, Dios va a quitar eso para que tú confíes en Él. ¿Quiere estar en esa tormenta? ¿Sería capaz de decir, Señor, yo te obedezco, quiero ir para ti, no me importa más? Dios nos va a meter en tormentas. ¿Sabe para qué? Para que Él sea glorificado. Para que usted y yo veamos el poder de Él. Esos discípulos estuvieron en el mar, se metieron en esa, Dios los metió en esa tormenta. ¿Ellos qué experimentaron? El poder de Dios, el poder de Jesucristo. ¿Usted quiere experimentar el poder de Jesucristo? ¿O es aquellos que dicen, Señor, pero esa tormenta mía, es que estoy enfermo? Y dice, pues que fue por su desobediencia. Usted nunca se cuidó. Yo le mandé a los médicos diciendo, mire, cuídate, y usted nunca se cuidó. Y estoy en una tormenta de mi salud. Y el colesterol porque está malo es porque usted no cerró la boquita. Y es una tormenta por su desobediencia. Y así póngalo en la parte económica, en el trabajo, en el estudio, en la parte sentimental. Señor, estoy en una tormenta con esa mujer que tú me diste. Y Dios le había hablado, no se meta con esa mujer incrédula. Tenga cuidado. Y estoy metido en una tormenta. Pero es por su desobediencia. ¿Sí me entender? Y le echamos la culpa a Dios en la tormenta. Pero esos discípulos estaban metidos en la tormenta. ¿Por qué? Por obedecer a Cristo. Y hubo dificultad. Ahí uno tiene que aprender, bueno, cuando yo obedezco a Dios, Él a veces quiere que yo crezca en fe. Y para crecer en fe, me mete en tormentas. ¿Quién quiere crecer en fe? Es bonito. Porque hay paz. En las tormentas que me han metido Él, he experimentado una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Y eso me ha ayudado a servir más con amor. Y eso me ha ayudado a decir, qué pena, yo no me uno a esas fiestas paganas, no, mejor me quedo quieto. Pero a veces no hacemos caso. Tranquilos, es entre ustedes y Dios. Yo ya dije lo que Dios me demandaba. Ya. Pero es entre ustedes y Dios. Por favor, evalúense. Evalúense cómo están viviendo. Porque no es una religión. Es que el pastor me prohíbe. No. Yo no les prohíbo nada. Es su vida. Pero tranquilo. El día de mañana, Dios nos va a demandar a ustedes y a mí. Créame. Lo dice su palabra. Y cuando Dios le demanda a usted,
¿Qué van a decir? Pero es que usted puso a un pastor que no le entendía. Entonces, el culpable es usted. ¿Sí o no? Pero fue muy claro, ¿cierto? Es entre usted y Dios. Yo soy un mensajero. No me peguen, por favor. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra.